Buenos días. La doctora María Teresa muy amablemente me ha invitado para estar con ustedes esta mañana. Queremos hablar un poco sobre el niño hiperactivo, sobre los niños autistas o sobre los niños con problemas de aprendizaje que nos están llegando a nuestra consulta y que los padres traen por estas causas. Yo soy Santiago Cruz Zamorano, neurólogo infantil en la Fundación, a su servicio. Quiero empezar comentándoles o poniéndoles sobre el tapete algunas cosas que son fundamentales para entender a los niños. Los niños realmente hacen parte de un mundo totalmente diferente al que los adultos piensan. Y los niños no son adultos en miniatura, sino que son niños. Y como tal, pues tenemos que trabajar con ellos. ¿Qué es lo que yo veo en mi consulta diariamente? Muchos niños y muchos padres preocupados porque la profesora o la psicóloga o la neuropsicóloga le ha dicho que su niño es hiperactivo o que su niño tiene autismo o que su niño tiene problemas de aprendizaje. ¿Y qué veo yo en el recorrer de la consulta? Que ante mí no está ni un niño hiperactivo, ni un niño autista, ni un niño con problemas de aprendizaje. Está un niño. Y está un niño con una serie de problemas que se están manifestando en el entorno. ¿Qué ha pasado a través del tiempo? Existen dos palabras fundamentales. Una es filogenia y otro es ontogenia. Y existe una estructura que es el cerebro. Un cerebro que está cortado en la mitad. Este es un cerebro cortado en la mitad. Digamos, pongámosle el ojito aquí para hacerlo más decente. Entonces tenemos filogenia. ¿Qué es filogenia? Pues filogenia es todo lo que nosotros tenemos como resultado de la evolución de la humanidad. ¿Y dónde empezó esto? Pues empezó en el África. Realmente pues somos africanos de nacimiento. Allá en África, en la parte austral de África, apareció el Australopithecus y este Australopithecus fue evolucionando y fue migrando de África hacia Europa y de Europa hacia América. Entonces, esas raíces las tenemos allí, y eso es lo que ha sido la evolución de la humanidad en 3.000 millones de años. Y tenemos la ontogenia, que es el proceso por el cual nosotros nos desarrollamos in útero. Vamos teniendo una serie de cambios desde que el espermatozoide y el óvulo se unen, y allí se forma el huevo, y el huevo va a ser un embrión, y ese embrión va a terminar siendo un feto, y ese feto un recién nacido. Entonces son dos conceptos fundamentales. Somos el resultado de la evolución y somos el resultado de un embarazo. Estas dos cosas sumadas van a configurar una estructura que se llama cerebro. Y ese cerebro necesita tiempo de maduración. ¿Cuál es el problema? Que no le estamos dando el tiempo al cerebro para madurar. Tenemos desarrollo psicomotor de 0 a 2 años, tenemos preescolar de 2 a 7 años, y tenemos la parte escolar primaria, que es de los 7 años a los 12 años. De ahí para allá viene el bachillerato, hasta los 18 años que se conforma toda esta estructura cerebral. Eso quiere decir que nosotros nos demoramos 18 años en madurar nuestro cerebro, pero por alguna razón queremos que el niño de 2 años, 3 años, 4 años lo tenga maduro. Eso es imposible porque esto es un proceso que se va dando. El desarrollo psicomotor, entonces, como les decía, va de los 0 a los 2 años, el preescolar de los 2 a los 7 y la parte escolar de los 7 a los 12 años. Aquí ya digamos que ha estructurado mucho ese cerebro y nos queda solamente el bachillerato, que va hasta los 18 años, cuando ya el cerebro está totalmente organizado y definido. ¿Dónde funciona todo esto? Este desarrollo psicomotor nos permite sostener cabeza, sentarnos, pararnos, hablar, voltearnos, hacer muchas cosas. Pero es el preescolar, estos 7 años, que son fundamentales, estos primeros, pues no son 7, son 5, son fundamentales en nuestro desarrollo. Y esta estimulación, que se llama aprestamiento, o sea, prepararnos para algo, este aprestamiento va a funcionar en un sitio fundamental, que es este sitio que está aquí, detrás de la cisura central, que se llama el precúneo. El precúneo es el sitio donde nosotros, a través de la estimulación del preescolar, vamos desarrollando nuestras habilidades, nuestras integraciones y todo.
Entonces tenemos que manejar el preescolar. ¿Qué veo yo en mi consulta? Que este preescolar se lo están saltando, que los colegios no le están parando bolas a este preescolar y que los padres desconocemos que este preescolar es fundamental. No podemos llegar a la escolaridad sin haber hecho un excelente preescolar. ¿Y qué hace el preescolar? Darnos herramientas para construir la escolaridad. Esas herramientas van a ser motricidad fina, motricidad gruesa, lateralidades, espacialidades, tiempos, toma de turnos, espacialidad en el ser humano. Nosotros somos un ente espacial, estamos aquí, tenemos adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, y esto va a ser fundamental, y va a ser fundamental para que nosotros entendamos nuestro entorno y que no nos choquemos con el resto de la humanidad. Entonces estamos ahí en problemados. El preescolar está dividido en 5 grupos, en 5 grados: maternal, párvulos, prekinder, kinder y transición. Lo que yo veo en mi consulta, hablo por mi consulta, por mi experiencia, es que los niños no hacen sino 1 año o 2 años de preescolar, y entonces los otros años no. Y los colegios que tienen una formación mercantilista, me parece a mí, pues simplemente le ofrecen a los padres español, inglés, francés, alemán. El niño sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar aquí en nuestro preescolar. Y los padres, desconociendo estas cosas, pues colocan a su niño en ese jardín y entonces el niño se le salta en este preescolar y lo meten ya en la escolaridad sin tener la necesidad de que eso ocurra. Un niño cuando llega a primero de primaria no debe saber leer, no debe saber escribir, no debe saber sumar, no debe saber restar, pero debe tener todas las herramientas para hacerlo, porque el preescolar se los ha dado. O sea, el niño conoce vocales, conoce consonantes, conoce números, conoce qué es adicionar, qué es sustraer, pero no lo lleva a la acción real de leer, escribir, sumar y restar, sino que tiene todo eso. Si llega con todo eso a la escolaridad, entonces el niño va a funcionar muy bien, pero no podemos meterle aquí en el preescolar todo esto. Entonces lo que yo veo es que estos niños que supuestamente son hiperactivos, pues no son hiperactivos, son niños inquietos como todos los niños. Todos los niños son inquietos, todos los niños se tienen que mover, todos los niños tienen que preguntar, todos los niños tienen que investigar. Si no investigan, si no preguntan, si no miran cómo funcionan las cosas, no van a aprender. Entonces el niño no es hiperactivo, pero el niño está metido en un grupo de adultos intolerantes. Somos intolerantes, no queremos que el niño brinque, que el niño salte, que el niño se suba, que el niño se baje, lo ponemos en una normativa y entonces el niño pues se dispara con eso. Y ahora en esta pandemia pues peor, ahí sí estamos, pobres niños están metidos ahí en una cueva. O el niño contrario, el niño no quiere socializarse, no quiere hablar, no quiere contestar, no quiere contactarse con el mundo externo y entonces lo llaman autista, que tampoco va a ser autista, simplemente es un niño aislado. ¿Por qué el niño es aislado? Porque el niño vive con la mamá, con el papá, con la abuelita, con la tía solterona, con un tío. Todos son adultos y el niño no es adulto, es un niño. Como es un niño, pues entonces tiene que comportarse como niños. Pero los adultos que están alrededor quieren que el niño se comporte como adulto. Falso, totalmente falso, no va a lograr eso. Entonces el niño opta por jugar yo con yo, hablo yo con yo, me integro yo con yo y todo yo con yo. Entonces cuando yo soy yo con yo y yo me satisfago en eso, no me comunico con nadie, no quiero comunicarme con nadie. Y entonces lo tildan de autista. Y ahí empieza otro lío. Como en este preescolar no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, entonces problema de aprendizaje, tampoco. En resumen, yo lo que veo es que estamos maltratando niños y estamos alterando el orden filogenético y ontogénico. Y entonces al alterar esto, vamos a tener esto. Realmente, en mi experiencia, pues son pocos los niños hiperactivos que yo veo, no, pocos niños autistas que yo veo, porque no están mal diagnosticados, están mal definidos. Y lo que tenemos que hacer es respetar el crecimiento y el desarrollo para que los niños sean felices. ¿Queremos niños felices? Pues hagámoslos felices. Bajémonos nosotros de adultos al piso. ¿El niño dónde juega? En el piso.
pero el adulto no tiene como la decisión, como el tiempo, de tirarse al piso a jugar carritos, a ensartar, a rolar, a dar botes. No, yo veo al papá que lo lleva al parque y el niño se tira solo por el tobogán. ¿Por qué no se tira el papá por el tobogán? Porque el papá no rueda con él, porque el papá no encaja con él, porque el papá no hace de niño otra vez. Dicen que todos tenemos un niño adentro. Mentiras, mentiras, la gente está cuadriculada, ya no quiere ser niño. Listo. Ahora sí. A ver, aquí está. Bueno, vamos aquí a contestar. ¿Qué te hiciste? Aquí está. Bueno, dice la señora. Mi hija tiene 11 años y tiene déficit de TDAH. ¿Cómo hago para sobrellevarla? ¿Y cuándo es hiperactivo? Bueno, lo primero que hay que hacer es definir si tiene trastorno de atención e hiperactividad. A los 11 años nos toca evaluar esto. Como tiene 11 años, supuestamente ya está acá en cuarto, quinto de primaria. Entonces yo necesito saber si esta niña de 11 años tiene buen proceso lector, buen proceso escrito, tiene buena comprensión de la lectura, porque ya está en quinto de primaria, cuarto de quinto de primaria. Entonces, leer es muy sencillo. Escoger vocales, perdón. Bueno, ya la quito. Leer, ¿qué es leer? Leer es tener la capacidad de coger en este espacio las vocales y las consonantes, unirlas en sílabas, conformar palabras y con eso conformar frases. Y eso lo voy a convertir en una lectura. Pero el problema es que existen solamente 5 vocales y existen 2 docenas de consonantes. Miren lo fácil que es entonces leer. Coger esas 5 vocales y mezclarlas con consonantes. Pero existe un orden para poder estructurar la sílaba o la palabra. Yo soy un ente en el espacio, tengo derecho, tengo izquierdo. Si yo coloco una vocal, digamos la A, en el espacio, y le mezclo la M y se la pongo a la derecha, allí dice am. Pero si se la coloco a la izquierda, dice ma. Entonces muchos niños que no han definido su lateralidad porque no saben si son derechos, si son izquierdos, y nadie sabe, porque la profesora no sabe, ni nadie sabe, y hay mucho zurdo contrariado en nuestro entorno, entonces en vez de escribir ma, pues escribe am. Y así como lo escribe, lo va a leer. Entonces eso es un trastorno de lectura con una cosa tan elemental como colocar espacialmente las cosas. Igual pasa con los números. Si tengo el 5 y le pongo a la derecha el 1, pues es 51, si lo pongo a la izquierda es 15, y es otro número y es otro valor. Entonces lo primero que tengo que saber yo con esta niña de 11 años es en qué grado está y cómo está su proceso lectoescrito. Ahora, ¿cómo está su integración? Es una niña con buena motricidad fina, con buena motricidad gruesa, con buena lateralidad, con buena espacialidad, porque uno de los grandes problemas de estos niños es lo que se llama el trastorno de integración sensorio-motriz. Trastorno de integración sensorio-motriz. Este trastorno de integración sensorio-motriz es solamente el resultado de que un cerebro como estos recibe una señal, tiene que emitir una respuesta y esto no se hace. Entonces, si yo no tengo una integración sensorimotriz adecuada, no puedo tener respuestas adecuadas. Entonces, no es inatento, sino que tienes un trastorno de integración. Antes de hacer un diagnóstico de trastorno de atención, hiperactividad, yo tengo que saber si tengo buena integración sensorimotriz, si no, no. Entonces, ahí sí estaríamos, pues, mirando a ver qué pasa. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando le diagnostiquen a usted un niño hiperactivo es definir cómo está su integración. Entonces, para eso se le hace una evaluación neurológica de integración. Entonces, va usted donde es un neurólogo y su neurólogo entonces le hace esa evaluación. Si el neurólogo sabe hacerla, porque es que pues, el problema es que la sepa hacer. Bueno, mi hijo tiene 2 años y medio y no habla, solo pronuncia sonidos, por ejemplo, los animales. ¿Listo? Bueno, el lenguaje es otro gran problema. Y este otro gran problema, ¿por qué? Porque vivimos todos en un mundo acelerado.
el papá está acelerado, la mamá está acelerada, y el niñito que trata de comunicarse con el papá y la mamá lo hace en sus términos y despacio. Pero es que yo no tengo tiempo, yo estoy afanado. Entonces el niño termina por no hablar y le gana la pelea a los papás. En vez de que el papá y la mamá le enseñen a hablar al niño, el niño les enseña a hablar al papá y a la mamá a través de símbolos. Entonces hace una mueca, hace un gesto, hace una mímica, e inmediatamente la mamá y el papá le traducen y lo satisfacen. Si usted a mí me satisface sin que yo hable, no voy a hablar. No necesito hablar para nada. Y eso es lo que yo veo en mi consulta. Hay muchos niños con retardo del lenguaje porque existe un proceso en los padres que se llama traducción simultánea. El niño no habla nada, pero el papá le entiende todo, la mamá, la abuelita, la tía le entienden todo. La mitad de los latinos en Estados Unidos no hablan inglés. ¿Para qué? No necesitan hablar. Allá viven, allá trabajan, viven en una comunidad latina y no hablan inglés. La gente que fue a Rusia al mundial no hablaba ruso, allá estuvieron en Rusia. Allá estuvieron, hicieron rumbas, bailaron, comieron, todo, y no hablaba ruso nadie. Entonces, el lenguaje es una necesidad comunicativa. Yo necesito comunicarme. Si yo le entiendo a mi hijo por señas, por becas, porque me señala, o porque me lleva, o porque él va a la nevera y dice esto, y yo lo satisfago, no va a hablar jamás. Primera cosa. Segunda cosa. El siglo XXI, el supuesto siglo de los millennials y el siglo de todos estos niños, pues se ha convertido en que la alimentación es supremamente blanda. Ya los niños no mastican. Los niños no tienen la capacidad masticatoria porque no necesitan masticar. Todo es blandito, todo es precocido, todo es licuado, todo está dado en pequeños pedacitos y entonces el niño no come. Y como usted, papá y mamá, se mantienen acelerados y corriendo, el niño tiene que ir al jardín, entonces ¿usted qué hace? Lo baña, lo viste, lo sienta, lo cucharea, chao. ¿Comió el niño? No comió, simplemente recibió allí y tal. Lo mismo pasa con el almuerzo y con la comida. Entonces uno ve que en la época nuestra, pues yo hablo de mi época, pues me da pena hablar de mi época porque eso hace 70 años. Pero en esa época a uno le daban ahí una libra de rompecamisas y con eso lo tenían todo el día entretenido. ¿Sí? Y le daban su rompecamisas y uno mascaba ese rompecamisas todo el día, le echaba tierra y seguía comiendo y tal. Hoy la gente no sabe que existe el rompecamisas, no sabe que existe la carne desmechada, no sabe que existe la carne molida, no sabe que existe la pechuga de pavo, la pechuga de pollo. Y a los niños no les dejan comer eso porque se ensucian, porque no hay tiempo, porque se demora mucho masticando. Entonces es mucho más fácil darle comidas blandas, líquidas, machacadas y tal. Entonces son las dos cosas por las cuales los niños no hablan. O no le dejan hablar, porque todos se lo traducen, o no tiene buena masticación. Bueno, sigamos acá. La hiperactividad es solo un problema de la niñez, no. La hiperactividad, cuando usted tiene hiperactividad, tiene una disfunción del lóbulo frontal. Disfunción del lóbulo frontal es eterna, forever, no se quita nunca. Cuando usted tiene hiperactividad, pero porque tiene diagnóstico de hiperactividad, no porque tiene problema de integración. El problema de integración se mejora con terapias. La hiperactividad real, la impulsividad real, la inatención real, la oposición desafiante real, se debe manejar con medicación y se debe manejar con psicoterapia. Bueno, ¿cuándo se da medicación en hiperactivo? Cuando usted diagnostica hiperactividad, pero no porque el niño es inquieto y porque molesta, porque es grosero. Ah, la otra cosa es esa. Una de las cosas que yo veo en mi consulta es que hay muchos niños groseros, muchos niños que no tienen normas, que no tienen tiempo, que no tienen respeto, que no tiene toma de turnos. ¿Por qué? Pues porque no hay una norma en la casa, una jerarquización. O a veces la mamá le dice, al papá le obedece y a mí no. A la abuelita se la monta y le pega. A ver. En lo que yo sé, que estoy aquí a puerta del horno crematorio, pues en lo que yo sé, el respeto no se ha acabado. Eso no es, yo no veo que exista, que haya un letrero que diga, ya se acabó el respeto, ya se acabó
la norma. No, las normas son normas, los respetos son respetos. Y yo les puedo asegurar que yo soy más amigo de mi hijo que mi papá de mí, porque ha cambiado el tiempo, porque hemos cambiado muchas cosas. Pero eso no quiere decir que a mí me falten al respeto, no. Respeto, respeto. Cuando usted dijo sí, es sí, cuando dijo no, es no. Que el niño hace pataletas, berrinche, que tira al piso, que se pone morado, que se blanca el pelo, problema de él. Cuando usted dijo no, es no. Pero eso es no y es un sí universal para papá, mamá, tía, abuela, comadre. Cuando no hay universalidad de la norma, el pelado se rompe por lo más fácil y se va entonces a hacer lo que le da la gana. Entonces ahí sí estamos en problemas. Bueno. Entonces la medicación hiperactiva, ¿cuándo es? Ahora mi hijo tiene 11 años y salió con 123 de cociente intelectual y TDAH. Falso esto. Falso, totalmente falso. Los niños con cocientes intelectuales altos son más complicados que los niños con déficit mental, porque son niños que cogen las cosas muy rápido, ¿sí? Entonces el profesor está hablando y él está por acá cogiendo pispirispis y el profesor le pregunta y le contesta, porque él no necesita estar atento al profesor. Él tiene canales visuales, auditivos, táctiles, que captan todo lo que está alrededor y entonces eso. ¿Y cuál es el lío? Pues que la coge muy rápido, que los otros se demoran un poco más, que a él le sobra tiempo, y como le sobra tiempo, entonces le da tiempo para brincar, saltar, salirse del salón, jugar. Entonces los niños, ahí es donde viene la inclusión escolar, porque la inclusión escolar no es solamente para los niños con problemas de aprendizaje y problemas de comportamiento, retardo mental. La inclusión escolar es tanto para los que son genios como para los que son también quedaditos. Entonces, los profesores y los colegios tienen que entender eso. Entonces, yo tengo 123 de cociente intelectual, perfecto. Entonces, un niño es un niño que es muy ágil en sus respuestas, en captar las cosas y hay que estarlo cambiando de actividad y mantenerlo ocupado. Yo felizmente con mis 70 de cociente intelectual, pues pude llegar aquí a la fundación hace 30 años y no me han echado todavía, ya casi me echan, pero bueno. Bueno, mi hijo tiene 3 años, corre desde que se levanta hasta que se acuesta, no se concentra. Ningún niño de 3 años se concentra. ¿Cuánto es el tiempo de atención de un niño? Es una de las preguntas que a uno le hace. El tiempo de atención equivale a 1 minuto por año y máximo 2 minutos por año. Si yo tengo 3 años, tengo 3 minutos de atención, máximo 6. Eso quiere decir que yo tengo 140 minutos de atención, y no es cierto. ¿Sí? Pero idealmente entonces la atención no nace con uno, nadie nace con atención. La atención hay que cultivarla, enseñarla, y eso hace parte también de la tolerancia. Entonces, cuando uno se sienta con un niño a jugar parqués, dominó, damas chinas, usted ve que el chino se aburre y se va. Eso es falta de tolerancia. Eso es falta de sosiego, de respeto y toda cosa. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa tienen orden. Entonces, primero voy yo, después tú, y listo. Entonces, se necesita toma de turnos. Nosotros no nacemos con toma de turnos, la enseñamos. No nacemos con atención, la enseñamos. No nacemos con manejo de la frustración, la enseñamos. ¿Por qué? Pues hombre, porque si usted es hincha del Junior y perdió ayer, no se va a suicidar. Tiene que tener la tolerancia de que el Junior perdió. Que el América no clasificó, no se va a suicidar. Tiene que tener la tolerancia. Si no, tiene que entrar al Barón Rojo para ir al estadio allá a botar toda la rabia que tiene contra los equipos. Entonces la tolerancia, todo eso es importante. Bueno. A ver, veamos. Bueno, aquí dice la señora que nació con desnutrición, marasmo y tal. Entonces, volvemos acá, señora, miren. Ontogenia. La ontogenia es lo que nos marca durante esos 280 días del embarazo, 9 meses del embarazo. Entonces, si usted tiene un niño que nace desnutrido, que nace pequeño para gestacional, que nace prematuro, que nace gemelo, pues esta ontogenia se golpea. Como se golpea, se va a manifestar acá en la estructuración del cerebro y en este precúneo. Bueno, ahora de sobremesa, mire. No se concentra, no habla, señala, lo que yo le decía ahorita,
nació con desnutrición y además convulsionó. ¿Sabe? Entonces, si yo tengo esta ontogenia que me impacta este cerebro, se me va a manifestar como trastornos de integración sensorio-motriz. Y además de eso, pues de sobremesa una convulsión, que es simplemente la manifestación de lo que tuvo recién nacido. ¿Qué hay que hacer? Pues si las convulsiones son importantes, se tratan por un tiempo, 8 meses, un año y tal, y listo. Bueno. Un niño con hiperactividad puede tener otras enfermedades neurológicas o psiquiatras de adulto. Ojo, ojo con eso. Los hiperactivos clásicos. Los opositores desafiantes clásicos. Los impulsivos clásicos tienen una disfunción de predominio del lóbulo frontal y en sus conexiones de modulación, en el giro cíngulo, en el circuito de Papez, etc. Eso es de él, personal de él, y no se lo va a quitar nadie, se lo podemos manejar, de niño hasta adulto. Entonces la idea es trabajar en eso, para que no llegue adulto a antisocial, a opositor y todas las cosas. Bueno, mi hija de 3 años se acuesta muy tarde, no duerme en el día. Para hacerla dormir a las 8 y no se duerme. ¿Qué hago? Bueno, el sueño. El sueño es otro gran dolor de cabeza. Pero el sueño es fundamental. Perdón, yo borro aquí. ¿Cuándo apareció el sueño? El sueño apareció, para los creyentes, apareció el 4º día de la creación. Entonces, el 4º día de la creación, Dios en su sapiencia suma vio que él el primer día había hecho la luz, 24 horas al día. Pero al 4º día se dio cuenta de que la había embarrado. Y entonces dijo, no, pues tampoco le vamos a poner luz 24 horas a esto, no. Vamos a hacer aquí una figura que se llama sol y acá otra figura que se llama luna. 6 de la mañana, 6 de la tarde, 6 de la mañana. Un ritmo circadiano de 12 horas. 12 horas de sol, 12 horas de luna, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Y ese ritmo circadiano lo vamos a manejar en toda la Tierra. Usted ve, y yo lo veo en mi casa, que a las 5 de la mañana empieza allá los pájaros, los loros, la pava congona, a hacer bulla y escándalo. Pero a las 5 o 6 de la tarde ellos se van y se acuestan a dormir. Estas 12 horas de la vigilia las maneja una sustancia que se llama serotonina. Y estas otras 12 horas la maneja una sustancia cerebral que se llama melatonina. Eso lo produce normalmente el cerebro. O sea, nosotros somos serotonina en este momento y por la noche somos melatonina. Si esto se afecta, entonces se va a afectar los ciclos. Y el que más ha afectado los ciclos, como toda la naturaleza, es el hombre. Entonces, ¿qué han hecho los colegios? Colocan la entrada del colegio a las 5:45. Entonces el niño tiene que levantar a las 5. Entonces corrió el ciclo, ¿sí? Pero el niño se está acostando a las 10, 11 de la noche. Entonces aquí está a medianoche. Entonces este ciclo de serotonina está larguísimo. ¿Por qué? Porque hay celulares, porque hay televisión, porque hay computador, ¿sí? Porque hay bombillo. Entonces, celulares, computadores, televisores y bombillos alteraron el ritmo circadiano colocado ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejar esto. Y manejar horarios. Y manejar la norma también. Usted se acuesta a las 8. Se acuesta a las 8. Punto. ¿Dónde? En su cuarto. ¿Qué tiene que tener el cuarto? Cortinas oscuras. Puede ser cortinas oscuras, puede ser un blackout. Algo que oscurezca su cuarto. No puede tener luces, televisores, stand-by, nada en su cuarto. Se acuesta. Como una rutina, porque tiene que ser rutinario. El sueño es rutinario. Entonces, si usted se acuesta todos los días, todo de forma rutinaria, a las 8 en cuarto oscuro, usted crea la rutina de dormir. Y ya.
Si no duerme, entonces uno le puede dar melatonina. Entonces le da melatonina. ¿A qué horas? A las 6. Porque a las 6 se empieza a producir la melatonina. La melatonina es como la hormona de crecimiento. Solo se produce durante la oscuridad y durante el sueño. Si no hay oscuridad y no hay sueño, no se produce. Igual que la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento no es solo para crecer. La hormona de crecimiento es para distribuir los nutrientes en el cuerpo y que el niño pues tenga un cuerpo organizadito. Y la melatonina le da sueñito. ¿Para qué sirve el sueño? Para recuperar la actividad del día, para retroalimentar lo aprendido y para estimular la hormona de crecimiento. Entonces, por eso el sueño es importante. Bueno. Mi hija tiene 7 años, está en proceso de lenguaje. Estamos trabajando con ciencia fonológica, lleva 4 años, le hemos hecho todos los exámenes que hemos podido y tal. Entonces, la idea con el niño que tiene problemas del lenguaje a los 7 años es definir qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con un niño que a los 7 años tiene problemas de lenguaje? El lenguaje es expresivo, el lenguaje es comprensivo, el lenguaje es mímico. ¿Qué tipo de lenguaje está usando en estos 4 años que lleva con terapias y qué le ha dicho la terapista? Entonces la idea es mirar eso para ver por qué. Porque el lenguaje se va a convertir en escritura, la escritura se va a convertir en lectura. Entonces es importante eso. Bueno, mi hija cumplió 5 años. En el colegio le exigen leer. Sáquela de ese colegio, señora. Eso sí es pésimo ese colegio. El niño a los 5 años no tiene por qué leer. Puede conocer las vocales, puede conocer las consonantes, puede decir que allí dice mamá, papá. No, de hecho los niños pasan, ahí dice McDonald's, ahí dice McDonald's. Él no sabe leer, ahí dice McDonald's. Allí dice éxito, dice ahí. Ahí dice Jumbo. Y él no sabe leer, pero él reconoce los bits, reconoce los letreros y esa es parte de la lectura. Educación en casa. Educación en casa pues depende. Depende de si usted tiene la capacidad para hacerlo. O si el colegio tiene, o la persona que tiene el home school, pues tiene como una organización y una serie de programas. Pero el problema es que el niño a veces en la casa se comporta diferente en el colegio. Pues yo estoy en mi casa, ¿cuál es el afán? Aquí está mi mamá, aquí está la nevera, aquí está la alacena, aquí está el mecato. Entonces el niño maneja su casa. Cuando yo estoy en mi territorio, pues simplemente mi territorio es mío y yo lo manejo, ¿ya? ¿Y quién me dijo que no? Y eso lo hacen desde los animales hasta el hombre, pero usted lo saca de su territorio al colegio y entonces la cosa es diferente. Y entonces hay niños que en el colegio son unos santos. La profesora dice, qué niño tan hermoso, señora, usted tiene un niño divino. La mamá dice, uy, pero este es un diablo en mi casa. ¿Cómo así? Entonces tengo 2 niños, uno en el colegio y otro en la casa. No, es el mismo niño, pero lo que pasa es que el territorio es el que uno marca. Bueno, las siestas. Las siestas son importantes, pero como siesta. No que el niño va a dormir toda la tarde. Usted puede dormir 20 minutos, 30 minutos como para recargar baterías. Si no tiene pues Energizer, entonces usted recarga y ya. Bueno. La niña de 2 años es muy inteligente. Memoriza cosas. No le gusta relacionarse. Hay inconvenientes. Bueno, hay que una cosa importante que a mí me da pena con los papás a veces, y es que los papás dicen, es que mi niño es muy inteligente. Un momentico. Defíname inteligencia. Mire, es que se aprende todas las cosas. Eso no es inteligencia. Se llama memoria. Que mi niño se sabe los números del 1 al 10. Eso no es inteligencia. Eso es una secuencia lógica. Que se sabe el abecedario. No es inteligencia. Es una secuencia lógica. Que sabe las capitales del mundo. Eso no es inteligencia. Eso es simplemente organización espacial en el mundo. La inteligencia se define como la capacidad que tiene una persona para solucionar un problema planteado. Eso se llama inteligencia. El Instituto Merani, que ustedes deben saber qué es, en Bogotá, hizo un trabajo de investigación con sus niños genios. Cogió niños de 9 años y los llevó a Bogotá al Cartucho. Y los puso a competir con niños de 9 años del Cartucho y hacer determinadas acciones en esa zona. ¿Qué pasó? Pues que los niños de 9 años del Colegio Merani perdieron el año, porque los niños del Cartucho vuelan. Ellos no esperan el semáforo, no pasan por las cebras, se pasan por debajo de los carros. Es una cosa, mientras que el niño del Merani pues ahí, espera que pague el semáforo, y el del Cartucho ya va lejos. Eso no. Él soluciona el problema, el niño soluciona el problema ya. Pero
hizo lo contrario, colocó niños de 15 años a competir con niños de 15 años del cartucho y ganaron los del Medani. ¿Por qué? Porque usted a los 15 años tiene criterios. Entonces le dicen esto y usted ya sabe, me piden esto, listo, yo voy y hago y soluciono. El del cartucho soluciona su día, tengo que comer, tengo que hacer esto, ya, y no más, ya hasta ahí llegó. Y en el día a día, ellos viven el día, no programan. Entonces esa es una diferencia importante. Bueno. Lo de la relación de niños con más niños es fundamental. Esta pandemia, por ejemplo, mostró que acabó con esto y que los niños necesitan integrarse. Ahí es donde están ahora emproblemados con volver al colegio. Muchos niños, pacientes míos, les ha ido bien con la virtualidad, pero hay niños que no les ha ido bien con la virtualidad. Entonces la idea es mirar a ver cuál es la mejor alternativa y qué le brinda el colegio, pues. Bueno, señales de alarma de hiperactividad. Yo repito, para poder hacer diagnóstico de hiperactividad, tenemos que saber si su niño tiene buena integración sensoriomotriz o no. Porque si no tiene integración sensoriomotriz, va a tener inquietud motora, va a tener inatención, no va a acatar normas, no va a obedecer órdenes. Entonces, no es que sea hiperactivo, es que no tiene la integración. Y como no la tiene, haga cuenta que esto es una cantidad de circuitos como un cableado telefónico. Tienen que estar todos los cables rojos con rojos, verdes con verdes, azules con azules. La irritabilidad de los niños, todo el tiempo están bravos, están insatisfechos. Los niños de hoy están insatisfechos. ¿Por qué? No sé. Pero yo lo veo con mi nieto, lo veo con muchos niños, y entonces estamos ahí, todo aburrido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que no hay nada que hacer. Sí. Mire, aquí tengo parquet, dominó, damas chinas, monopolio, encajes, batalla naval. No, eso no me gusta. Entonces se aburren porque no tienen nada que hacer, pero uno no sabe qué quieren hacer, ni ellos tampoco dicen qué quieren hacer. Y entonces les produce mal genio. Entonces se irritan porque usted no los quiere, porque usted no los comprende, porque usted no los ayuda, porque esto y tal. Y otros que quieren estar todo el día metidos en juegos de video, y usted los bloquea, entonces se ponen bravos porque usted no le permite estar 24 horas jugando videos. Entonces ahí la cosa es como complicada. Bueno. Bueno. Listo. 8 años con terapias de lenguaje, ocupacionales, psicológicas, disminución auditiva. Hay que ver qué grado de disminución auditiva tiene, porque cualquier disfunción visual auditiva puede producir trastornos en los procesos de organización del medio, y entonces el niño hay que definirle a ver si necesita ayudas audiológicas o no. Ahora, el desempeño en tercero de primaria depende de segundo, depende de primero y depende del preescolar. Tercero de primaria es el curso más importante de la primaria. ¿Por qué? Porque tercero de primaria tiene que llegar un niño con una lectura espectacular, con una escritura espectacular, con una suma y una resta perfectas que le permitan llegar a la multiplicación. Entonces, si yo tengo primero de primaria y segundo de primaria, que me dan las herramientas para yo tener una lectura y escritura perfectas con comprensión, ojo, porque ahí hay otra cosa en la lectura. Al principio yo leo, pero no tengo la comprensión total. Entonces yo tengo que tener lectura y escritura con comprensión, suma y resta organizadas espacialmente, para poder llegar a la multiplicación, que es una suma abreviada. Entonces, el problema es mirar ese tercero de primaria, en dónde está patinando el niño. Patina en su lectura, patina en su escritura, en su cálculo matemático, pero no en la suma y resta normal, sino la aplicación de la suma y la resta en problemas. Porque como les decía, la inteligencia es la solución de problemas. O sea, suma cualquiera. 1 y 1 son 2, 2 y 2 son 4. Eso es una suma. Pero el problema es aplicar eso de sumas y restas en un problema matemático. Yo voy al supermercado, en el supermercado llevo 100 pesos en el bolsillo, en mi época, ¿no? Hoy tiene que llevar 2 millones. 100 pesos, y entonces compro una docena de huevos que valen 5 centavos, compro 4 yucas que valen 3 centavos, y voy eso. ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto me quedó? Esa es la pregunta clásica que le hacen a uno en el colegio. La solución de ese problema, en donde yo tengo una serie de cosas que yo tengo que definir qué operación matemática tengo que hacer, se llama matemáticas.
eso es importante saber si su niño de tercero lo está haciendo o no. Bueno, ¿a qué edad debe leer un niño? Ahora, todo depende de leer. ¿Qué es leer? Como les decía, el niño va por aquí, de 2 años, 3 años, 4 años, y ahí dice McDonald's. ¿El niño está leyendo? No, no está leyendo. Él está traduciendo un letrero que está en la carretera, McDonald's, único, Jumbo, bueno, los letreros, Ricarrondo, lo que sea. Entonces él no está leyendo, sino que él está simplemente traduciendo lo que está allí. Ahora, leer es coger esa unión de vocales y consonantes y construir entonces una sílaba que unida con otra sílaba se convierte en una palabra. Ese proceso se hace de los 5, 6 a 7 años en promedio y se va dando y se va aumentando. Primero son sílabas, después palabras, después uno palabras y convierto frases y después ya leo el cuento. Lo importante es eso, la lectura y la comprensión. Ahora, ¿cómo se logra la comprensión? La comprensión se logra cuando usted le lee los cuentos, bueno, ya no le leen cuentos a los niños. Cuando se le lee un cuento a un niño, no se le debe leer una sola vez. Entonces usted lo lee. Vamos a leer el cuento de Caperucita Roja. Entonces usted el primer día lo lee todo. Ta. Al otro día empieza el cuento y para. Y le pregunta al niño qué sigue. Él, si el día anterior estuvo atento y se captó el cuento, entonces le va a contar a usted qué pasa, cómo construye el resto del cuento. Y entonces eso es lo importante. Entonces hay que trabajar con lectura y con comprensión al mismo tiempo. Bueno. Mi niño tiene síndrome de Down y no camina, tiene 3 años. Ahora, ¿qué pasa con el niño Down? El niño Down tiene una trisomía. Esa trisomía le da unas características fenotípicas, pero le da otras características importantes en tono. El tono, la fuerza, la actividad motora del niño Down está disminuida y entonces va a ser más blando, más fofito y tal. Pero también depende de qué patologías anexas trae el niño Down, porque hay una población de niños Down que vienen con hipotiroidismo, una población que vienen con cardiopatía congénitas complejas que hay que operar y que hay que manejar. Hay otros que vienen con trastornos de malrotaciones intestinales, entonces todo depende de qué patologías anexas y qué tiempo el niño estuvo en recién nacido, si tuvo necesidad de incubadora, de respirador y tal. Entonces, el análisis del niño Down depende de las patologías anexas y cómo se lo ha manejado desde que nació hasta ahorita. Bueno, está bien sobreestimular al niño en cuanto a la educación. Pues no sé qué será sobreestimular. Lo que hace uno es que el niño, aprovechando los videos, pues juegue con eso. Que no se quede con el contenido de la clase o del profesor. Entonces, si el niño está viendo hoy una clase de ciencias biológicas de lluvia ácida, entonces el niño ya, el profesor le explicó qué es lluvia ácida y el niño puede ampliar el conocimiento en la casa a través de videos, a través del computador, de Google o del rincón del vago, cualquiera de esas cosas que hay, pues para ampliar el conocimiento de la lluvia ácida y no quedarse con lo que el profesor dijo solamente. Eso no es sobreestimular, eso es darle al niño herramientas para que el niño amplíe su conocimiento. ¿En qué se basa? Digamos que los niños tengan buenas pruebas de ICFES o de saber, en que pueden ampliar conocimientos y que pueden entender un escrito. ¿Cómo se hacen las pruebas del saber y del conocimiento y el ICFES? Con comprensión de lectura. A usted le dan un trozo y tienen 10 preguntas, pero usted no tiene que leer otra vez el trozo para hacer pregunta 2, otra vez el trozo, pero usted lo lee una vez y con esa vez contesta las 10. Ese es el ejercicio que hay que hacer con los niños, que entiendan, que comprendan, que organicen eso. Bueno, ¿qué más? ¿No hay más? ¿Se cansaron las madres? ¿Quedó algo? Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias y suerte con la crianza. Lo más difícil que hay en una pareja, en una familia, es criar.
Nadie hace curso de crianza, ni en el SENA, ni en la universidad. Dañando se aprende, decían los viejos, y tienen razón. En mi casa éramos 12, entonces imagínense pues, eran 12 niños, era como un jardín, y la pasamos riquísimo. Y en mi época pues no había ni psicólogas ni terapistas, porque ¿para qué? 12, éramos todos terapistas, éramos todos psicólogos. Entonces, pero ahora es un niño único, y ese es el boom de la familia millennial. 0 hijos, no hay hijos. Si quiere una mascota, le regalo un perro o un gato, pero nos vamos a juntar en pareja sin hijos, y máximo un hijo. Y ese único hijo, pues entonces se convierte en un problema. Yo no sé cómo, mi mamá crió 12, yo no sé cómo crió 12, pero crió 12. Ahora no podemos criar uno, estamos fregados. Muchas gracias.